No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi infancia estuvo llena de recuerdos en la granja de mis abuelos. Ese lugar tenía una magia especial, un rincón apartado del mundo donde el tiempo parecía avanzar a un ritmo más lento. Los días se llenaban con el sonido del viento meciendo los campos, el crujir de la madera vieja de la casa y el aroma del pan recién horneado de mi abuela. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras, pero de manos fuertes y firmes, pasaba sus días trabajando la tierra. Cada planta, cada árbol en la granja tenía un propósito. Pero había algo especial en un viejo rosal que crecía junto a la valla, justo al lado del camino de entrada. No era grande ni particularmente llamativo, pero siempre estuvo ahí, año tras año, con sus espinas protegiendo la entrada como un guardián silencioso. Mi madre adoraba ese rosal. Quizás porque le recordaba su infancia o porque, en secreto, también veía algo especial en él. Cuando se casó y tuvo su propia casa, decidió llevarse un pedazo de su hogar con ella. Con sumo cuidado, dividió el rosal y lo trasplantó en nuestro jardín, junto a la cerca. Quería que creciera fuerte, que floreciera como lo hacía en la granja de sus padres. Pero los años pasaron y nunca dio una sola rosa. Aún así, nunca lo arrancó. Se enredó en la cerca, formando una barrera natural que, aunque sin flores, cumplía una función inesperada, evitar que mis hermanos y yo subiéramos por ahí. Así que, en cierto modo, seguía protegiendo un hogar, aunque de una forma diferente. 5 años después de haber trasplantado el rosal, mi abuelo falleció. Su partida dejó un vacío difícil de llenar. Él era el pilar de nuestra familia, el hombre que con sus manos construyó más que una granja. Creó un hogar lleno de recuerdos, de amor y de raíces profundas. Su ausencia se sintió en cada rincón de nuestra casa, en cada conversación que nunca más tendríamos, en cada consejo que ya no nos daría. Esa primavera, algo cambió. Una mañana, mi madre salió al jardín como de costumbre y se quedó inmóvil frente a la cerca. Sus ojos, llenos de asombro, se posaron en el rosal que había estado estéril por años. Estaba cubierto de rosas rojas. Nadie pudo explicarlo. No había florecido en toda su existencia en nuestro jardín, pero justo ese año, tras la muerte de mi abuelo, se llenó de vida. Mi madre no dijo nada al principio, simplemente se quedó ahí, observándolo, con una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. Finalmente, susurró algo apenas audible: «Son para él». No necesitábamos más explicaciones. Era como si, de alguna manera, el rosal supiera que su primer dueño se había ido y había decidido despedirse con la flor más intensa que podía ofrecer. Los años pasaron y la vida siguió su curso. Aunque la ausencia de mi abuelo seguía pesando en nuestros corazones, su recuerdo nunca nos abandonó. La granja aún estaba ahí, cuidada con esmero, aunque ya no con la misma energía que él le daba. Mi abuela, con su amor inquebrantable, resistió el paso del tiempo tanto como pudo. Era una mujer fuerte, la base de nuestra familia, pero el tiempo, implacable, reclamó lo suyo. Cuando ella partió, el dolor fue diferente, más profundo de algún modo. Con ella se iba la última conexión directa a ese hogar que fue el centro de nuestras vidas. Esa primavera ocurrió lo imposible una vez más. Mi madre salió al jardín, como todos los días, y encontró el rosal cubierto de flores blancas. Si las rosas rojas habían sido un homenaje a mi abuelo, las blancas eran un tributo a mi abuela. Mi madre, esta vez sin sorpresa, se arrodilló junto al rosal y acarició sus pétalos con delicadeza. «Ahora están juntos», murmuró con lágrimas en los ojos. El rosal nunca volvió a florecer después de eso, como si su propósito en nuestra casa hubiera terminado. Pero no lo arrancamos. Siguió ahí, enredado en la cerca, testigo silencioso de nuestras vidas. Ahora, cada vez que lo vemos, recordamos que, aunque la muerte nos arrebate a quienes amamos, el amor siempre encuentra formas de manifestarse. La universidad, con sus horarios exigentes y sus tareas interminables, se había convertido en el centro de mi vida. Cada día era una rutina meticulosamente planeada. Despertar temprano, revisar correos de última hora, asistir a clases, completar trabajos y exprimir cada minuto libre para estudiar. El semestre estaba en su punto más intenso, y mi curso de teoría matemática era uno de los más demandantes. Las conferencias de este curso se realizaban siempre en el mismo auditorio, los mismos días y a la misma hora. Nunca había habido cambios de horario ni reubicaciones. Además, la sala era compartida con otra clase que terminaba justo antes de la nuestra,
lo que significaba que cada vez que llegaba me encontraba con un pasillo abarrotado de estudiantes saliendo y entrando en un torbellino de murmullos y pasos apresurados. Era imposible no notar la multitud, pero ayer todo fue distinto. Llegué al edificio con la puntualidad de siempre, pero algo me hizo fruncir el ceño en cuanto entré. El pasillo estaba vacío. No había rastro de los estudiantes que normalmente abarrotaban la entrada, ni del ruido habitual de conversaciones y mochilas arrastrándose por el suelo. Miré mi reloj. Faltaban 5 minutos para que comenzara la conferencia. No había manera de que ya hubieran entrado todos. Con una sensación extraña en el pecho, caminé hacia la puerta del auditorio y la empujé. Adentro, la oscuridad me recibió. Las luces estaban apagadas. Las filas de asientos estaban vacías. Lo único que rompía el silencio eran 2 figuras al fondo del aula, frente al pizarrón. 2 chicos estaban escribiendo ecuaciones con tiza, concentrados en sus problemas como si nada fuera extraño. Me acerqué, desconcertado. ¿No hay clase?, pregunté. Ambos se detuvieron y me miraron como si hubiera dicho algo absurdo. Uno de ellos frunció el ceño, claramente confundido. «No sé de qué hablas», respondió. «Nuestra clase terminó hace unos minutos, solo nos quedamos para practicar». «¿No es esta la conferencia de teoría matemática?». El otro chico negó con la cabeza. «Esa fue hace rato. Mi estómago se hundió. Algo no estaba bien. Yo estaba seguro de que la clase debía estar ocurriendo en ese momento, en ese lugar. Salí del aula sintiéndome fuera de lugar, como si me hubiera equivocado de día. Pero no, era imposible». Me apoyé en la pared del pasillo y revisé mi teléfono, esperando encontrar un correo de último minuto anunciando que la conferencia había sido cancelada o reprogramada. Nada. Mi confusión se transformó en ansiedad. Esperé 5 o 10 minutos y la sala permaneció desierta. Finalmente decidí enviar un correo a mi profesor y al asistente de cátedra para preguntar qué había ocurrido. Me fui a casa con una sensación extraña, como si el día se hubiera desajustado en algún punto y yo hubiera quedado atrapado en una versión alternativa de la realidad. No obtuve respuesta inmediata, pero unas horas después, mi profesor y el asistente de cátedra me respondieron con la misma respuesta desconcertante. La conferencia se llevó a cabo con normalidad, en el lugar de siempre y a la hora de siempre. Leí el mensaje varias veces tratando de encontrar alguna pista de que se trataba de un error o una broma, pero no, estaban completamente seguros. Para asegurarme de que no estaba volviéndome loco, ingresé a la plataforma de la universidad para verificar la información del curso, edificio, aula, horario, todo coincidía. Yo había estado exactamente en el lugar y momento correctos. Entonces, ¿dónde estaba la clase? Al día siguiente asistí a la sesión de discusión con mi grupo. Era mi oportunidad de confirmar lo que había sucedido. Esperé el momento adecuado y luego pregunté con aparente casualidad: ¿ayer tuvimos la conferencia? Las miradas que recibí fueron suficientes para hacerme sentir un escalofrío. Algunos de mis compañeros se quedaron en silencio unos segundos antes de responder. «Sí», dijo uno de ellos con el ceño fruncido. «Estuvimos ahí». «¿En el mismo auditorio de siempre?» «Sí». Miré alrededor, esperando que alguien más compartiera mi confusión, pero todos parecían perplejos ante mi pregunta. Incluso el asistente de cátedra intervino. Nadie más preguntó por un cambio de horario o ubicación. Fuiste el único que envió un correo. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Si todos estuvieron ahí y la conferencia se llevó a cabo con normalidad, ¿qué me pasó a mí? Estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y aún así la clase nunca ocurrió para mí. Era como si me hubiera desviado, como si por alguna razón no hubiera podido acceder a esa realidad. Aún no sé cómo explicarlo. No pude haber soñado todo esto. Cada detalle estaba grabado en mi mente, pero si nadie más lo vivió, ¿dónde estuve yo en ese lapso de tiempo? Mis gatos siempre han sido más que simples mascotas para mí, son mi familia. En nuestra casa, cada uno tiene su propio lugar, sus costumbres, sus pequeñas manías que los hacen únicos. Mi esposo y yo siempre hemos tratado a nuestros gatos como si fueran nuestros hijos, preocupándonos por ellos, mimándolos y asegurándonos de que siempre estén cómodos y felices. Cada uno llegó a nuestras vidas de una forma especial. Nuestra gata mayor, Nala, fue rescatada de un refugio cuando aún era una cría asustada. Tenía el pelaje suave como el terciopelo y unos ojos que parecían contener un océano de secretos.
Desde el principio, se convirtió en mi sombra, siguiéndome a todas partes, durmiendo junto a mí y acurrucándose en mi regazo siempre que tenía la oportunidad. Luego llegó Luna, una bola de energía inagotable. Nos encontró a nosotros en lugar de que nosotros la encontráramos a ella. Una tarde lluviosa apareció en nuestra puerta, empapada y temblorosa, con un maullido tan insistente que no pudimos ignorarla. Desde entonces, ambas han sido inseparables y nosotros hemos construido nuestra rutina en torno a ellas. Hace unas noches, mientras dormía profundamente, un sonido me despertó de golpe. Era un maullido extraño, angustiado, diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes. No era inusual que mis gatos maullaran en mitad de la noche, sobre todo porque Nala no se había sentido bien últimamente. Siempre estaba atenta a cualquier señal de que pudiera necesitar ayuda. Pero este maullido tenía un tono distinto, algo que me erizó la piel al instante. Me incorporé rápidamente en la cama, aún medio dormida, con esa sensación de alerta automática que solo tienen quienes han pasado años cuidando de alguien. La primera idea que cruzó mi mente fue que iba a vomitar. Como cualquier dueño de gato sabe, si escuchas ese sonido en mitad de la noche, lo último que quieres es que el desastre ocurra sobre la cama. Instintivamente, empujé suavemente a Nala para que bajara al suelo, pero en lugar de saltar al suelo, corrió al extremo de la cama. El sonido de arcadas fue inconfundible. Me preparé mentalmente para limpiar el desastre mientras me ponía de pie. Entonces, escuché otro maullido. Me giré y vi a Luna de pie junto a la puerta de la habitación, mirándome fijamente. Su cola estaba erguida, pero había algo en su postura que me hizo detenerme. No estaba simplemente pidiendo salir, estaba confundida. Abrí la puerta sin pensarlo demasiado, esperando que saliera de inmediato, pero en lugar de eso, dio un par de pasos hacia atrás, como si algo la hubiera tomado por sorpresa. Seguí su mirada y en el pasillo vi a Nala, pero eso era imposible. Acababa de verla en la cama, a mi lado, enferma, maullando, vomitando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el sueño se evaporaba por completo de mi mente. Mi esposo también se despertó, frotándose los ojos, perplejo. «Pero si estaba aquí», murmuró, con voz ronca. Los dos habíamos visto a Nala en la cama, la habíamos escuchado, yo misma la había tocado, la había empujado suavemente para que bajara. Pero allí estaba, al otro lado de la puerta cerrada, con los ojos muy abiertos, mirándonos como si nos estuviera preguntando qué demonios pasaba. Sacudí la cabeza, tratando de racionalizar la situación. Tal vez había estado más dormida de lo que creía, tal vez había imaginado todo, pero mi esposo también la había visto, la había escuchado. Aún más extraño, decidí encender la luz y revisar la cama y el suelo. No había rastro de vómito. El sonido había sido real, tan claro que aún lo tenía grabado en mi cabeza, pero no había absolutamente nada, ni siquiera un rastro de que algo hubiera sucedido. Nos miramos en silencio. Mi esposo parecía tan desconcertado como yo. Nala se acercó a mí y con total normalidad saltó sobre la cama y se enroscó en su lugar habitual. No parecía enferma ni inquieta, solo normal. Luna se quedó sentada junto a la puerta un poco más, como si todavía tratara de entender qué había pasado, pero al final también volvió a acostarse. Yo, en cambio, pasé el resto de la noche sin poder dormir. No sé qué fue lo que ocurrió. No sé si fue un desdoblamiento, un error en la realidad o simplemente una broma del subconsciente. Lo único que sé es que ambas la vimos, la escuchamos y la sentimos allí, cuando al mismo tiempo estaba fuera de la habitación. Tal vez, en ese momento, mi gata existió en dos lugares al mismo tiempo. Tal vez, por alguna extraña razón, la realidad se superpuso y nos permitió ver lo imposible. O tal vez, simplemente, hay cosas que nunca entenderemos del todo. Desde que mi mamá lo iniciara hace 12 años, el negocio familiar ha girado en torno a las velas. Mi madre comenzó haciéndolas como un pasatiempo, pero con el tiempo la demanda creció y pronto se convirtió en nuestro sustento. La casa siempre olía a vainilla, lavanda, sándalo o alguna fragancia exótica que estábamos probando. Cada rincón del garaje estaba ocupado con moldes, frascos de cera, aceites esenciales y, por supuesto, las mechas de algodón que usábamos para cada vela. El otoño pasado necesitábamos reabastecer algunos suministros y entre ellos estaban las mechas. Mi madre pidió 3 rollos de hilo especial para mechas, lo mismo de siempre, lo suficiente para mantenernos abastecidos durante los siguientes meses. Una semana después el paquete llegó.
Yo mismo lo recogí de la puerta de entrada, sintiendo la ligereza de la caja en mis manos, y la llevé al garaje, donde mi madre estaba concentrada en verter cera en un molde de vidrio. «Ponlo en la estantería con los demás suministros», dijo sin levantar la vista. Obedecí sin pensarlo. La estantería de almacenamiento era nuestro sitio designado para todos los materiales de fabricación de velas. Ahí coloqué la caja, junto a los frascos de aceites esenciales y los tintes de cera. Nada parecía fuera de lo normal. Un par de días después, mi madre estaba preparando una nueva tanda de velas cuando notó algo extraño. Se inclinó sobre la estantería para agarrar un gotero con fragancia y de repente frunció el ceño. «¿Dónde está la caja del hilo?». No le presté mucha atención al principio, pero su tono me hizo voltear. Me acerqué y confirmé que el paquete no estaba donde lo había dejado. «¿Lo moviste?», preguntó, claramente desconcertada. «No, ¿para qué lo movería?». Ambos recordábamos perfectamente haber colocado la caja en la estantería. Ella lo vio con sus propios ojos. Buscamos en todos los rincones del garaje. Revisamos debajo de la mesa de trabajo, dentro de las cajas de almacenamiento, en los cajones de herramientas, incluso dentro de bolsas y frascos donde jamás pondríamos una caja de hilo. Nada. El paquete simplemente había desaparecido. Convencidos de que lo habíamos perdido de alguna manera inexplicable, decidimos dejarlo pasar. Aún teníamos suficiente hilo para seguir produciendo velas, así que acordamos que pediríamos más cuando fuera necesario. Pasaron unos días y yo seguí con mi rutina habitual, mis clases en la universidad, las tareas, mis intentos de equilibrar la vida académica con la empresa familiar. Esa tarde, después de clases, llegué a casa y me preparé un almuerzo rápido antes de sentarme a hacer trabajos pendientes. Las horas pasaron sin incidentes y cuando finalmente terminé, me alisté para salir a encontrarme con unos amigos. Al abrir la puerta de entrada, me detuve en seco. Allí, en el umbral de la casa, estaba el mismo paquete que había recogido días antes. Mi corazón se aceleró, me agaché, lo recogí y examiné la etiqueta. Era el mismo paquete. La fecha del envío coincidía con la de la compra original. No había una nueva orden, no había una segunda entrega. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. «Tienes que escuchar esto», le conté todo lo que acababa de pasar. Su respuesta fue inmediata. «Eso no tiene sentido». Cuando llegó a casa más tarde esa noche, revisamos el historial de compras desde la computadora. No había registros de un segundo pedido. La única compra que figuraba era la original, la misma que había llegado una semana antes y que había colocado en la estantería. Entonces, ¿cómo terminó de nuevo en la puerta de entrada? Hasta el día de hoy, seguimos sin una respuesta lógica. El paquete desapareció de la estantería sin dejar rastro y luego, días después, reapareció en nuestra puerta como si hubiera sido entregado por segunda vez. A veces, cuando mi madre y yo hablamos de ello, intentamos buscar alguna explicación racional. Quizás alguien lo movió y olvidó mencionarlo. Tal vez hubo una confusión y el paquete realmente nunca estuvo en la estantería. Pero lo sabemos. Sabemos que lo pusimos ahí. Y sin embargo, se desvaneció, como si hubiera atravesado un vacío en la realidad, solo para regresar sin explicación alguna. Siempre he sido una persona organizada, especialmente cuando se trata de la ropa. Si dejo que se acumule, me resulta abrumador, así que tengo una rutina estricta para el lavado. Cada semana lavo mi ropa en 2 tandas para evitar que la carga sea demasiado pesada. Primero, lavo la mitad de la ropa, las prendas que he usado durante la semana y las que se ensucian más rápido. Luego, tras salir de la ducha, recojo lo que estaba usando y el resto de la ropa acumulada y hago la segunda tanda. De esta manera, todo se mantiene bajo control y no me encuentro con montañas de ropa sin lavar. Hoy, como cualquier otro día de lavado, seguí mi rutina habitual. Antes de ducharme, tomé la primera mitad de la ropa y la metí en la lavadora. Inicié el ciclo y me fui a bañar, sintiéndome satisfecha de haber avanzado con la tarea. Después de salir de la ducha, reuní la segunda tanda, incluyendo las prendas que acababa de quitarme. Como siempre, me aseguré de revisar 3 veces el cesto de ropa sucia bajo el conducto del lavadero para comprobar que estuviera vacío antes de poner a lavar la siguiente carga. Estaba completamente vacío. Puse la segunda tanda en la lavadora, la encendí y me fui a hacer otras cosas. No pensé en ello otra vez, hasta que más tarde, al ir a recoger la ropa limpia, algo me dejó helada. Mientras sacaba la ropa recién lavada, algo me hizo mirar el cesto de ropa sucia bajo el conducto del lavadero. No esperaba encontrar nada allí,
pero al asomarme, mi corazón dio un vuelco. Allí estaban mis prendas. Las mismas prendas que había usado antes de ducharme, las que había tirado en la segunda tanda. Me quedé mirando, atónita, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había cometido algún error? Se me pasó recogerlas la primera vez. Number. Había revisado el cesto 3 veces antes de iniciar la segunda tanda. Estaba segura de que no había dejado nada allí. Aún en shock, llamé a mi hermana. Le conté lo que acababa de pasar, riéndome nerviosamente porque no sabía qué otra cosa hacer. Sonaba tan absurdo decirlo en voz alta. Metí mi ropa a la lavadora, pero de alguna manera volvió al cesto de ropa sucia como si nunca la hubiera puesto en primer lugar. Mi hermana trató de darme explicaciones racionales. Tal vez la ropa se quedó atrapada en el tambor y cayó después. Tal vez estaba demasiado distraída y metí otra cosa en lugar de mis prendas. Aunque sus palabras tenían sentido, en el fondo sabía que algo no cuadraba. Decidí dejarlo pasar y continuar con mi día, aunque en el fondo me sentía inquieta. Horas después, mientras doblaba la ropa recién lavada, de repente recordé lo sucedido. La extraña sensación volvió, esa incomodidad de saber que algo no tenía sentido. Impulsada por una mezcla de curiosidad y ansiedad, bajé corriendo al lavadero. Me asomé al cesto bajo el conducto, convencida de que aún encontraría allí mi ropa. Pero esta vez, el cesto estaba vacío. Las prendas que vi antes habían desaparecido. Mi estómago se encogió. Subí las escaleras rápidamente con una sensación de nerviosismo creciente y me dirigí a la habitación donde había estado doblando la ropa. Y ahí estaban, en el montón de ropa que faltaba doblar, limpias, con el aroma fresco del detergente y suavizante impregnando el aire. Las mismas prendas que, horas antes, encontré inexplicablemente en el cesto de ropa sucia. Las tomé con las manos temblorosas y las acerqué a mi nariz. Definitivamente estaban lavadas. Me senté en el suelo, sintiéndome completamente desconcertada. ¿Qué demonios había pasado hoy? ¿Había estado desplazándome entre distintas versiones de la realidad sin darme cuenta? ¿O acaso la propia realidad había jugado conmigo, reacomodando los objetos sin razón aparente? No sé qué creer. Lo único que sé es que, por más que intente encontrar una explicación lógica, mi ropa se encontraba en 2 lugares distintos en momentos diferentes, como si la realidad hubiera corregido un error y lo hubiera solucionado sin avisarme. Esa noche me acosté sintiéndome extrañamente pequeña en un universo que, por primera vez en mi vida, se sentía menos estable de lo que jamás había imaginado. Desde que comencé a salir con Laura, mi vida adquirió un nuevo ritmo. Nos conocimos de manera casual en una cafetería y, sin planearlo, nos volvimos inseparables. Aunque vivíamos a 1 hora de distancia, hacíamos lo posible por vernos con frecuencia. Cada miércoles por la noche y casi todos los fines de semana manejaba hasta su apartamento para estar con ella. A lo largo del tiempo, su apartamento se volvió un segundo hogar para mí. Sabía exactamente cómo estaban distribuidos sus muebles, el aroma de sus velas, el sonido que hacían sus viejas tuberías cuando encendía la ducha. Podría haber llegado con los ojos cerrados y aún así encontrar el camino a su puerta. Una puerta blanca. Siempre había sido blanca. Era lo primero que veía al llegar cada semana. La reconocía por su marco desgastado en una esquina y por la pequeña abolladura cerca del pomo que, según Laura, había sido culpa del repartidor de mudanza cuando llevó su sofá. No había dudas. La puerta del apartamento de Laura era blanca. Aquel sábado por la noche no teníamos ganas de salir. Habíamos pasado el día viendo series y hablando de tonterías, disfrutando la comodidad de estar juntos. Como no queríamos cocinar, pedimos comida a través de una aplicación. Cuando el repartidor llegó, nos envió una foto de la entrega, pero algo nos dejó fríos. «Ese no es nuestro departamento», dije, frunciendo el ceño. Laura se inclinó sobre mi hombro para ver la imagen y su reacción fue la misma. La puerta que aparecía en la foto no era blanca, era negra. Nos miramos confundidos. Laura estaba tan segura como yo de que su puerta siempre había sido blanca. Pensamos que el repartidor había cometido un error y dejó nuestra comida en otro lugar. Incluso estuvimos a punto de reportarlo como un pedido extraviado. Pero algo me dijo que debía salir a revisar. Tal vez estaba en la puerta de un vecino. Caminé por el pasillo, esperando ver la puerta de alguien más con nuestra comida en el suelo. Pero cuando levanté la vista, mi corazón dio un vuelco. Nuestra bolsa de comida estaba justo frente a la puerta de Laura, una puerta negra.
Me quedé ahí, paralizado, mirando aquella superficie oscura que nunca había visto antes. Pasé los dedos por el marco, por la abolladura cerca del pomo. Todo estaba en el mismo lugar, salvo por el color. Respiré hondo y regresé al interior con la comida. Laura me miró expectante, esperando que le dijera que el pedido había estado en la puerta equivocada. Estaba afuera, murmuré. ¿Qué? Nuestra puerta es negra. Su rostro se congeló. Se levantó apresurada y corrió hacia la entrada. La vi detenerse en seco, una mano en el pomo, mirando fijamente la puerta como si esperara que cambiara de color ante sus ojos. Tocó la superficie con la yema de los dedos, con la misma incredulidad que yo había sentido. No puede ser, murmuró. Regresó a mí con los ojos muy abiertos, como si esperara que yo le ofreciera una explicación lógica, pero no la tenía. Durante el resto de la noche intentamos recordar cuándo había cambiado de color. ¿Podría haber sido pintada sin que Laura lo notara? Pero no tenía sentido. Ella vivía ahí y nunca había visto a nadie pintarla. Revisamos fotos antiguas en su teléfono buscando alguna donde la puerta apareciera de fondo, pero en todas, sin excepción, la puerta era negra. No podíamos entenderlo, ahí estaba frente a nosotros, completamente negra. Quizás nuestra memoria nos estaba jugando una mala pasada, pero ¿a los dos? Esa noche nos acostamos tarde, sin poder sacarnos la sensación de encima. No fue solo un cambio de pintura, fue un cambio en nuestra percepción de la realidad, uno que ninguno de los dos podía explicar. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de nuestra comunidad de tenebrosos. @luna2023_, @upsilon6210, @Mariana Hernández 4320, @Lucía Vanessa, @Gastón Herrera Cordero 5227, Leo Body, Verónica Lani 5417, Marisol Fernstrom 7214. Valoramos mucho su apoyo, cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ya somos más de 6,200 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososinbox@gmail.com. Nos vemos en el siguiente universo.